¿Qué tal, queridos amigos? A algunos les dolerá que el presidente los mencione en su mañanera porque pudiera parecer un estigma a los ojos de aquellos que siguen al señor López Obrador incondicionalmente, arrastrándose, pero diciendo que es el mejor presidente que ha tenido México, aunque no puedan argumentar que haya hecho nada, absolutamente nada. Lamentablemente, ya llevamos 3 años y no hay resultados. Los hechos son que no hay resultados. Y esto es algo que no se puede negar. En cualquier renglón que nos digan, hombre, aquí avanzó el presidente. Que nos digan, ya subió el salario mínimo en los años que lleva el presidente López Obrador en 44%. Pero esto no es lo importante. Lo verdaderamente importante es con el dinero que ahora reciben los que tienen un salario mínimo, ¿compran más o compran menos de lo que compraban antes? Esa es la pregunta. Es decir, ¿les alcanza para el mismo tipo de alimentos para la canasta básica? Porque el presidente dice que ahora ya pueden comprar con el salario mínimo hasta 2 kilos más de tortillas. Está por verse porque resulta que ya estuve tratando de ver cómo van los precios en las tortillas y los precios van al alza, naturalmente al alza. Y no es cierto, es una mentira más de que se puedan consumir más tortillas con el dinero que se recibe ahora. Ustedes lo saben, no voy yo a engañarlos. Ustedes saben perfectamente bien si con el dinero que reciben, con los ingresos que están ahora ustedes recibiendo a nivel familiar, compran lo mismo que compraban antes. Si es así, yo estaré faltando a la verdad. Si no es así, entonces el que está mintiendo es López Obrador. Así de fácil y sencillo. Es un pequeño desafío que me hago a mí mismo preguntándoselos a ustedes. Porque por otro lado, en su librajo, este que acaba de promocionar en su propio informe de gobierno López Obrador, tiene a bien mencionarme en 2 ocasiones, cosa que le agradezco profundamente, porque me ha hecho publicidad de una manera notable. Por ejemplo, cuando dice, lo nuestro no es gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual o peor. Nuestro quehacer político va al fondo y por eso hemos tenido que enfrentar muchos obstáculos y resistencias, sobre todo las relacionadas con las formas de pensar. ¿Qué quiere? Que el cambio que él propone se nos meta al cerebro y nos cambie a la medida de su manipulación colectiva. Esto no quiere decir que sea una defensa del no gatopardismo, sino es una crítica a su propio quehacer político. Acá está diciendo claramente que lo que busca es manipular a la colectividad para que cambien su forma de pensar, meterse en nuestras mentes, porque durante muchos años sufrimos, dice él, la manipulación, como si él no fuera manipulador, de casi la totalidad, fíjense qué incongruencia, de los medios de información que se introdujo en la mente de muchos mexicanos con la creencia en las supuestas bondades del neoliberalismo. Por Dios. Los mexicanos no son tan tontos, presidente. No son tan vulnerables a las críticas soeces. Son mucho más inteligentes de lo que usted piensa, presidente. Y esto viene a colación porque yo me inspiré en esta obra, El Gattopardo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que habla precisamente de que todo puede parecer un cambio, pero que nada se transforma al devenir de los tiempos. Y por eso me atreví a publicar El Gato Pardo de Andrés, aquí está, que sigo promocionando poco a poco y en donde digo, entre otras cosas, que en el carrusel político de México las cosas no han cambiado, no se han transformado, han quedado en la misma circunstancia y hay pruebas abundantes de ello. Por ejemplo, ¿quiénes son los consejeros
del presidente en materia empresarial, económica, financiera, los que él señalaba antes como parte de la mafia del poder, empezando con Carlos Slim Gelú, siguiendo con Ricardo Salinas Pliego, por supuesto Alfonso Romo Garza, que es para muchos el verdadero presidente, porque es el que dispone de todas las prerrogativas a favor de los empresarios. Esos son los mismos que estaban señalados como mafiosos. Algunos empresarios han tratado de poner distancia, por ejemplo Alberto Balleres, pero no otros como Germán Larrea, Mota Velasco, el criminal empresario del Grupo México, que le debe a la nación por lo menos alguna explicación por la forma infrahumana en que trabajan los mineros de su grupo, como los de Pasta de Conchos en Coahuila, en donde perecieron 62 trabajadores de la minería por precisamente la explosión de gas grisú y por la forma tan tonta, tan torpe en que se manejan las minas en nuestro país, sin importar los riesgos a las vidas de los que bajan a las minas, trabajan para México. Y luego, pues tenemos las minas de Guerrero, de oro, que acaparan las empresas canadienses. Las acaparan las empresas canadienses, presidente, para que se vaya enterando, para que trate usted de rescatar los bienes que son de la nación. Se supone que el subsuelo le pertenece a la nación. No se vale concesiones de esta naturaleza y que usted tolera. Ya ha tolerado durante la mitad ya de su periodo gubernamental. No puede usted hablar de que del pasado. Usted, como presidente de México, le ha faltado a los mexicanos, los ha engañado. Les ha dicho una y otra vez que el gobierno es para los pobres. ¿Y qué ha hecho usted por los mineros? Por ejemplo, es una pregunta que me surge ahora. Usted trabaja para cambiar, dice, sin que nada se transforme. Por ejemplo, habla usted de una tremenda batalla contra la corrupción y no se atreve usted a decir que aquel nepotismo bastante ridículo de José López Portillo, por ejemplo, que exaltó a su hijo José Ramón como el orgullo de su nepotismo, pueda compararse con lo que ha hecho usted con sus hermanos, sus hijos y con sus primos, la prima Felipa, ya famosa, porque sigue recibiendo onerosos contratos de Pemex, aunque usted lo negó, o bien con los hermanos de Carlos Salinas, no se puede usted comparar, porque si los hermanos de Carlos Salinas, como Raúl Salinas, acabaron unos en el bote, tras las rejas, otro más fue asesinado, también como consecuencia de sus negocios turbios, y el señor Salinas, el presidente, el expresidente, tuvo que ayunar en una huelga de hambre bastante ridícula, allá en San Bernabé, cerca de Monterrey. Usted ha hecho peor las cosas, porque resulta que a sus hermanitos los ha protegido como una mamá gallina. A los hermanitos que simpatizan con usted, porque por ahí hay uno, Arturo, que simple y sencillamente ha señalado que usted es un perverso y que usted es un hombre que no entiende de leyes ni de razones. Eso lo dijo uno de sus hermanos. Los demás, claro, pues se han beneficiado con la Cuarta Transformación, la fraternal Cuarta Transformación, que no ve corrupción dentro, pero sí ve en el ojo ajeno las partes de la corrupción que a usted le conviene destacar. Es un gatopardismo. Usted niega que existe gatopardismo en su gobierno, pero lo hay. Lo hay porque no cambia nada. ¿Dónde están los cambios, presidente? ¿Dónde? ¿En el Tren Maya? Vaya si hay corrupción en el Tren Maya, empezando con la suya. La plusvalía de sus propiedades cerca de Palenque, Chiapas, allá en la chingada. ¿No hay corrupción en el aeropuerto de Santa Lucía? ¿Qué acaso no se lo concedió usted a la Secretaría de la Defensa Nacional, desligándose de los arquitectos e ingenieros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que por oficio deben intervenir en las obras públicas? ¿O bien en la refinería de Dos Bocas, sus 3 obras magnas, que sigue repitiendo informe
con informe, mañanera tras mañanera. Siempre está diciendo usted y hablando de lo mismo. Y ahora dice que está rehabilitando el tren de la Ciudad de México a Toluca que dejó inconcluso el miserable señor Peña. Pues resulta que yo pasé por allí hace unos días y no había un obrero, ni uno. Estaba totalmente abandonado y recorrí todo el circuito. Así que miente descaradamente. Usted está construyendo carreteras para los narcotraficantes en la Sierra de Sinaloa. Está usted atendiendo primero a aquellos a los que les propuso abrazos y no balazos. A aquellos a los que les dijo que si se portaban mal, los iba a acusar con sus mamacitas. Y empezó por saludar a la madre del Chapo Guzmán, pero ya como el Chapo está extraditado y en los Estados Unidos, pues ya no tiene caso que lo acuse usted con su madrecita. Lo que hizo fue ponerse a las órdenes de la misma y ser guiado hasta su camioneta, agarrado del brazo del abogado de los narcos. Eso fue lo que vimos los mexicanos. Afortunadamente, los propios narcos lo videograbaron y lo subieron a las redes para comprometerlo a usted a cumplir sus compromisos soterrados con los propios sicarios del narcotráfico. Presidente, leí su libro. Ahí me menciona usted también diciendo que solo la clase media alta, la que dice que lee, pero solamente lee libros de Loret de Mola y de Luis Pasos, así lo dijo usted textualmente, que no lee ni siquiera a Krause ni a Aguilar Camín, como si fueran estos ejes de la intelectualidad mexicana actual, pero que nos lean a nosotros, a los mencionados. Seguramente usted está con mucho coraje, porque su libro nada más lo leemos aquellos que tenemos la obligación de leerlo por cuestiones profesionales para informar sobre lo que piensa y dice un presidente de la República que habla con transformar el pensamiento de los mexicanos. Esto es más que fascismo, es ya López Obradorismo. Y no dice que aparte de los que tenemos la obligación de leerlo, los que compran su librito o les son los libros obsequiados por propaganda política, no son siquiera miembros de la clase media o alta que pues muestran su ignorancia leyéndome a mí. No son siquiera eso. Son analfabetos. Algo que mentalmente podría decirse como una especie de traumatismo neurocerebral, un traumatismo neurológico que lo despedaza a usted por dentro, que corroe todo su cuerpo, que abusa de cualquier pensamiento positivo que pudiera usted obtener. ¿Cuántas veces nos ha mentido usted, presidente? Por ahí llevan la cuenta. Solo en su tercer informe, en 55 minutos, se aventó usted 88 mentiras. Y todavía tiene usted la desfachatez de poner a esa niñita, Ana Elizabeth García Vilchis, como la Lady Mentiras, la que cuenta cómo mentimos los periodistas, porque lo cuestionamos, cómo hacemos todo lo posible por deteriorar su gobierno. Y no se da usted cuenta de que si se van a las mentiras, usted ocuparía el espacio de cada miércoles y lo agrandaría tanto que se llevaría todo un mes de relatos de lo que dice cada día y de lo que miente cada 24 horas. Las mañaneras ya no son mañaneras, son mentiroseras, porque no hay otra manera de calificarlas. ¿Cómo ha mentido usted, presidente? ¿Cómo sigue mintiendo en estos libros? No voy a decir ni cómo se llama porque no le voy a hacer publicidad. Pero lo que sí les digo es que este libro es para ponerlo en el anaquel de los mayores analfabetos de este país. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo, como siempre, con cero cobardía.